Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Es una lectura bonus y vosotros que conocen mi canal saben cómo funciona. Es sobre todo para que ustedes encuentren lo que es su camino, para que puedan ver las cosas con claridad. Estoy seguro que hay un mensaje importante aquí para tu evolución, porque las lecturas bonus son espirituales, son energía pura, cariño. Muy bien, nos dicen, armonía relacional. El arcángel Raguel, nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados en estos momentos. Ahora mismo las disputas y los conflictos están en vía de solución. Siento que hay un plan divino en tu mundo, en tu historia. Siento que a lo mejor en estos momentos te haces preguntas sin respuestas. El porqué de esta situación, el por qué esta persona de repente no me corresponde, por qué ha habido este cambio, por qué me hace tanto daño. A lo mejor de repente inclusive me dice Richard, desconozco su forma de ser. Es como si todo este tiempo hubiera estado conviviendo con el enemigo, durmiendo con el enemigo. O puede ser también Géminis, porque no todo tiene que ser trágico. Puede ser que a lo mejor un grupo de vosotros siente el acercamiento, el contacto de alguien que en su momento de repente no vibraba bien contigo, de una persona que a lo mejor te decepcionó, o está viendo como un cambio de carácter en la persona que en algún momento te decepcionó. Siento que todo empieza a conspirar a tu favor, pero nos dicen, ten paciencia, ¿vale? Ten paciencia, encomiéndate al arcángel Raguel, porque yo veo que los ángeles están contigo, yo veo que hay una lucha de ángeles, una lucha de poder, pero es algo más vinculado a lo que es en la parte celestial. Puede ser que para muchos de vosotros, de repente el ángel del mal y el ángel del bien están como enfrentándose. ¿Para qué? Para que tú puedas tener lo que es tranquilidad en tu vida. Yo siento, Géminis, que tú estás siendo testigo, que tú estás siendo testiga de que hay un cambio. Tú estás sintiendo de que todo se va a empezar a poner en orden. No te desesperes si en estos momentos me dices, Richard, no es como me lo estás diciendo, estoy tocando fondo, me siento mal. Para todo hay solución, cariño. No vayas a pensar que tu mundo se rige solamente porque una persona no te hace caso o porque tu ex no te comunica contigo o porque alguien te saca los cuernos. No, hay muchas cosas que vivir en este mundo. Hay muchas cosas que aprender en este mundo. Por eso, todo se va a poner en orden. Es como un pacto divino para vosotros. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot elemental para ustedes. Todos los conflictos, todos los pleitos, todo esto cesará. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Es una lectura bonus. Me sale la carta del 10 de copas. Yo lo que estoy viendo, que para muchos de vosotros viene la armonía, lo que está vinculado con la comunicación, con el amor, con las personas de tu entorno también. Porque a lo mejor me dice Richard, yo estoy bien con mi pareja, pero tengo problemas con la familia, con los hijos, etcétera, etcétera. O que a lo mejor para un grupo de ustedes también, esta persona, te vuelvo a decir, que en algún momento te ha defraudado, que en algún momento hizo algo en tu contra, porque tú sentiste en alguna etapa de tu vida que habías dormido, que habías convivido con el enemigo. Hubo un cambio en esta persona, un cambio que a lo mejor nunca entenderás por qué, pero veo que ellos o ellas vuelven, busca armonía para ti, busca armonía para vosotros dos. La carta del 3 de espadas. Y tenemos también la carta del 6 de espadas. Yo lo que estoy viendo, cariño, que hay un grupo de ustedes que me dice Richard, tengo un dolor, tengo una tristeza, porque alguien a quien tú querías, esto puede estar vinculado también con pérdidas de familia, pérdida de amigos también, o que tú tienes de repente en tus sentimientos el recuerdo de una persona que ya no está en este plano terrenal, pero nos están diciendo tus guías, todo se va a poner en orden. Siento que muchos de vosotros también en estos momentos de repente dices,
¿Por qué esta persona ha cambiado? ¿Por qué esta persona ahora no me corresponde? ¿Por qué siento que esta persona me ignora? O simplemente siento que no es el mismo o no es la misma persona que yo conocí. Creo que en algún momento te sientes como defraudado o decepcionado de ellos o de ella, ¿vale? Lo que es en la parte de los sentimientos. Mira, yo lo que puedo sacar de estas tres cartas, en estos momentos tienes como tu cabecita un poco confundida, ¿vale? ¿Por qué el cambio de esta persona? ¿O por qué Dios me arrebataste a esta persona? ¿Por qué me lo quitaste? Si yo lo amaba, si era alguien importante en mi vida. Puede ser un familiar o puede ser que una persona en estos momentos lo desconoces. Vamos a continuar. La carta del Caballero de Oros, la carta del 2 de Copas y tenemos también la carta del 3 de Oros. Por eso, es muy importante cuando te entregan los mensajes los guías. ¿Qué te decían aquí los guías? Armonía relacional. Nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados. Ahora mismo las disputas y los conflictos están en vía de solución. Entonces, aunque en estos momentos tú veas tu mundo como un tormento, aunque en estos momentos sientes de que no hay solución a tu problema, ya sea lo que es en la parte sentimental, ya sea lo que es con la familia o simplemente también lo que es en la economía, nos dicen, no pierdas la fe, hijo mío, no pierdas la fe, hija mía, no lo pierdas, porque va a volver la reconstrucción en tu vida o porque vas a tener la oportunidad de empezar una nueva historia de amor o comunicación. Porque la carta del Caballero de Oro nos habla de nuevo comienzo, pero con éxito. Y la carta del 2 de Copas nos habla de armonía en la parte de los sentimientos. Y mira, ironía de la vida, la carta del 3 de Oros, reconstrucción. Reconstrucción en tu entorno, en tu hogar. ¿Ves cómo las cartas se relacionan con el mensaje de tus guías, de tus arcángeles? Es cierto que en estos momentos, Géminis, me dirás, mi vida es un caos, es un torbellino. En estos momentos no encuentro mi paz, no encuentro mi tranquilidad. Pero cariño, se aproxima algo fantástico, una reconstrucción. Tus guías te están diciendo, no pierdas la fe, no pierdas la fe, cariño. No pierdas la fe, cariño. No lo pierdas porque yo siento que algo conspira, algo bueno conspira. Vamos a continuar con la lectura contra viento y marea. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar. Vamos a ver. Signos. Me sale lo que es un Acuario, me sale lo que es un Escorpio, me sale también lo que es un Libra, tenemos un Capricornio y tengo lo que es un Tauro y debajo tengo lo que es un Aries, ¿vale? Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque en las características seguro que te voy a dar mucha información también ahí. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas para vosotros con mucha fe. Es una lectura bonus, es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Celtim. Mi querido Géminis, siento que algo bueno viene en tu vida. Siento que hay una reconstrucción. A ver, ¿qué nos quieren decir el tarot Celtim para vosotros con mucha fe? Siento que para muchos de ustedes, Géminis, hay el recuerdo de la pérdida de un familiar, de una persona especial también. Puede ser pareja, pueden ser hermanos, hijos. Siento que a veces de repente tienes noches en la cual tú recuerdas a ellos o a ellas. A veces de repente te sientes como que te presiona el cuerpo, como que te sientes mal, te sientes ahogar. Yo lo que estoy viendo, cariño, cada vez que tú entras en ese trance de depresión, de recuerdo, porque siento que hay alguien en tu corazón que tú de repente te gustaría que esté presente. ¿Presente para qué? Quizás para conversar, quizás para un consejo, quizás de repente para sentirte mimado, mimada, porque creo que esta persona te entendía. Creo que esta persona de repente era fundamental en tu vida. Puede ser tranquilamente que para muchos de vosotros quizás tuvieron un gemelo o una gemela también. Puede ser, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? O mellizos. Porque siento que hubo dos energías que nacieron juntos, pero creo que uno de ellos simplemente partió, ¿vale? La otra parte partió lo que es en la parte espiritual. Yo veo una tristeza, dolor. Yo veo que cada vez que tú te pones en este estado, los ángeles te rodean.
Mira esta carta. Si tú miras aquí, hay pequeñas figuras de luces y son los ángeles. Los ángeles te rodean, los ángeles están contigo. Hay un dolor muy grande de la pérdida de alguien. Tú no has soltado, Géminis, aún tienes ese dolor. La carta del Sol y tenemos también la carta del 6 de copas. Por una parte nos dicen, el dolor grande que tú tienes puede estar también ligado a una persona con la cual tú tenías una amistad muy cercana, una persona que de repente fue tu pareja, fue tu amigo, tu amiga o fue un hermano también. Porque mira estas dos cartas, la carta del Sol y la carta del 6 de copas. Nos hablan de niños, nos hablan de pareja, nos hablan de amistad. Vamos a continuar. La carta del 3 de pentáculos, la carta del as de espadas, la carta del rey de espadas y tenemos también la carta del 9 de espadas. No sé por qué siento que hay un grupo de ustedes que tiene como culpa. Siento que a lo mejor de repente desearías el perdón de ellos. Desearías de repente, más que perdón, quizás un grupo sí, hay un grupo que desearía por favor tener la oportunidad de conversar, aunque sea las últimas palabras, los últimos minutos. Es como un asunto pendiente. Es como si te pones a pensar, ¿por qué no pude estar en los momentos difíciles? ¿Por qué no pude estar en ese instante? Es como si te reprocharas, cariño. Es como si te reprocharas, ¿vale? Pero yo estoy sintiendo aquí que entre vosotros dos va a haber una oportunidad de encuentro. Y esto puede ser a través de los sueños, esto puede ser en otra vida también. Vamos a seguir. Siento que a lo mejor me dice Richard, yo necesito que ellos estén aquí. Yo necesito que ellos me ayuden. Puede ser un familiar, puede ser un familiar, puede ser un padre, puede ser una madre, un abuelo, un tío, puede ser un hermano, una hermana o una persona que tú sabes que está contigo en las buenas y en las malas. Una persona que tú aún sientes su presencia, sientes su energía. Porque nos hablan aquí, mira, tú desearías que ellos estén aquí en estos momentos, en los momentos más difíciles. ¿Te acuerdas mucho de ellos cuando de repente te sientes solo o sola o rechazado o rechazada, ¿vale? Vamos a continuar. Mira, hay una conexión muy fuerte con la parte espiritual entre vosotros dos. Hay una conexión que está ahí, nos dicen, que está latente con esta persona, con esta energía. Hay una conexión latente. Mira, cariño. Siento que muchos de vosotros de repente, Géminis, tuvieron la pérdida de un familiar, de un hijo, de alguien cercano, me dicen, de alguien cercano. Últimamente estás teniendo sueños con ellos, últimamente de repente te viene la conexión de ellos. Recuerda que cuando nosotros soñamos a una persona que no está en este plano terrenal, ya sea sonriendo, ya sea de repente que te quiere decir algo, en cualquier ámbito, es porque ellos te están queriendo entregar un mensaje para que te protejas. Hay algo que a lo mejor de repente puede ser que vas a pasar un mal momento o quieren evitar que tú pases un mal momento, ¿vale? Este es el mensaje que te puedo dar de la parte espiritual. Vamos a ver qué nos dicen tus ángeles. A ver. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles para vosotros. Alguien con la letra L, cariño. Alguien con la letra L, ¿vale? Alguien con la letra L, no sé a qué se refiere. Con la letra A también. Siento, no sé por qué me suena un Fernando o un Augusto. Es muy raro, ¿vale? Un Fernando, un Augusto o con la A. La A, la R. Muy bien, vamos a ver. Puede ser también de repente una mujer, siento, ¿vale? Una mujer. Una mujer que puede tener lo que es el cabello largo, cabello negro, puede ser de piel trigueña, piel blanca también, o simplemente tiene el cabello castaño oscuro. Por otra parte también siento una mujer de avanzada edad, ¿vale? Tiene el pelo muy, muy, muy blanco, muy blanco, muy blanco. Estuve tomando lo que es tuyo. Dice, 8 de agua, voluntad de pasar a otra cosa, busca algo más significativo, desarrollo espiritual y afectivo.
Mi querido Géminis, yo lo que estoy sintiendo que para muchos de vosotros, esa conexión espiritual, o tú estás descubriendo tus dones, tienes que empezar a trabajar en ello, no te centres lo que es en tus problemas, en tus desgracias, y trata de buscar solución a tus problemas. Sé que a lo mejor me dice Richard, pero ¿cómo encuentro solución? No tengo medios. Te van a enviar señales a través de la intuición, a través de los sueños, para que puedas reconocer dónde está el mal, para que puedas reconocer a las personas que bloquean lo que es tu evolución, tu avance, o simplemente para que tú llegues lo que es a una conclusión, que aquello es bueno, aquello es malo, porque los ángeles nos están diciendo, y también estas personas que a lo mejor se ha reactivado la conexión con las cuales vosotros no está lo que es en este plano terrenal, personas que han fallecido, te van a enviar señales, señales para que tú evoluciones, para que tú crezcas, para que tú encuentres tu verdad, Géminis. No sé por qué siento, Géminis, que muchos de vosotros hay una conexión espiritual, cariño. Hay un renacimiento, lo que es en la parte de la energía, en la parte de los dones espirituales. Siento que muchos de vosotros de repente van a hacer viajes, algún tipo de viaje, o hay una persona que hace un viaje también. En algún momento de repente has visto en tu casa, o en tu casa de repente hay muchas palomas, muchas aves también. Puede ser, ¿vale? O de repente me dice, Richard, yo no tengo palomas, yo no tengo aves, pero da la casualidad que siempre en mi casa se para una ave, de cualquier especie, ¿vale? No te asustes si a lo mejor es un cuervo, una lechuza, no te asustes, porque nos dicen que ahí está la energía de una persona que te está protegiendo. Puede ser que a lo mejor inclusive me dice, Richard, estaba caminando y se me cayó un nido con unos pichones. Te están diciendo que les cuides. Te están prácticamente, o te van a entregar un regalo de hijos también. Puede ser un regalo de hijos o que tú tendrías que centrarte más en buscar tu felicidad para la familia. No sé por qué me llega esto, cariño, te soy sincero, ¿vale? Por eso te digo, las lecturas bonus son muy especiales. Siento que si te llega a pasar esto que me dice Richard, yo pasaba por la calle y había un pichón de repente, a veces hay palomas pichones que están ahí pobrecillos que no saben a dónde ir, siento que te están diciendo que les cuides, porque de esa manera tú vas a poder activar también un regalo que te van a entregar. Recuerda que las palomas, está representado por el Espíritu Santo, cariño. Y también las aves, el que sea un cuervo negro no quiere decir de que sea negativo. ¿Por qué? Como dice esa canción, pintor que pintas, pintor que pintas ángeles, píntame angelitos negros que también se van al cielo, ¿vale? Hay una música, no me acuerdo el título. Pintor que pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Piensa que los ángeles también no siempre tienen que ser rubios. Una paloma, el Espíritu Santo, no tiene por qué ser blanco siempre, ¿vale? Por cualquier medio se puede presentar la presencia de Dios, cariño. Es muy importante porque te va a llegar señales. La lectura bonus, chicos, no está centrado simplemente en lo que es en la pareja. La lectura bonus está centrado en lo que es en la parte espiritual. Eso tienen que tenerlo bien presente. Vamos a ver. Te va a llegar señales para que puedas obtener ese regalo, ¿vale? Reconoce las señales, cariño. Reconoce las señales, porque esas señales te pueden llegar por sueños, esas señales te pueden llegar para que tú protejas a alguien, a un ser vivo, a una persona o un animal. Puede ser esto, cariño. La letra R, la letra D, ¿ves? Me hablan de vuelos. Alguien va a hacer un vuelo, ¿vale? Y es por amor o alguien viene. La letra B, la letra A, la letra O, la letra G y la letra Q. ¿Quieres que te diga algo, Géminis? ¿Quieres que te diga algo, Géminis? Este regalo que te van a entregar Dios, el universo, es porque está viendo una lucha de ángeles. Está viendo una lucha de ángeles y la parte espiritual está funcionando. La parte de la paz, el ángel bueno, ¿vale? El bien está funcionando, cariño. Porque justo cuando yo te decía esto, que te van a dar lo que es un regalo, y quizá lo escuchen algunos, ¿vale? Porque me ha pasado que me dicen, Richard, yo también lo he escuchado. Justo cuando te decía esto me han dicho, cállate, cállate, me decían, cállate. ¿Sabe por qué me dicen cállate? Porque no quieren que yo te ayude, te enseñe para que tú reconozcas
cómo puedes activar ese poder o ese don o ese regalo que te va a llegar. Hay energías, cariño, que no te quieren ver en paz. Hay energías que han influido para que las cosas te vayan mal. Justo cuando te decía esto me dijo, cállate. Cállate. Yo sé que yo también me pongo en riesgo y yo lo noto, porque yo me he hecho alguna vez la limpieza del huevo y a mí me sale de todo ahí. Me sale de todo. Y desde que yo he empezado a tener la conexión con vosotros y con otros signos, llevo una temporada que paro enfermo. Yo no lo demuestro a ustedes, pero yo ando con inhalador, yo ando con pastillas, pero yo no lo demuestro porque yo digo, yo tengo que dar buena cara ante los demás. Pero mira, esto es la consecuencia, pero yo lo asumo, cariño. Yo lo asumo porque yo quiero que vosotros encuentren su felicidad. Este es el plan divino que Dios me dio, ¿vale? Y yo sé que a lo mejor en algún momento vencerán, ¿vale? Pero sé que me voy a ir con una sonrisa de oreja a oreja, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Es que es increíble porque justo me decía, cállate, cállate, me decía. No he podido reconocer la voz de hombre o mujer, pero era una voz angelical, te soy sincero, ¿vale? Cállate, me decían. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, te voy a poner respuesta en el tarot egipcio. Mira, hasta mi Buda, son las energías. Respuesta en el tarot egipcio, cariño, tú no te preocupes por mí, porque ese es mi propósito, así que tú tienes que encontrar tu evolución. Para eso se hizo este canal. No vayas a creer que solamente me hice este canal para llenarme los bolsillos. No, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Pregunta con fe. Si no coincide esta vez, en la próxima lectura te daré más información. Ahora, opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del carro es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del ermitaño es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta de la templanza es un sí. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es característica, ¿vale? Siento que te viene un regalo, cariño, pero hay una lucha de ángeles. Sí, hay una lucha de ángeles muy fuerte. Siento que tus guías están luchando, siento que los ángeles están luchando para protegerte. Hay una batalla de energía, cariño. Vamos a ver características. A ver, ¿qué nos quieren decir? Hay una persona que a lo mejor de repente puede ser que sea mayor de 40 años, con textura normal o delgado, cabello corto, canoso. Veo que esta persona, mayor de 40 años, ¿vale? Veo que esta persona siempre tiene el recuerdo de lo vivido entre vosotros dos. Alguien con la cual de repente tú tienes vínculo de hijos o una persona con la cual de repente tú conoces desde hace muchos años, ¿vale? Es una persona que le gusta vestirse de una manera juvenil. Camisas de repente sport, tejanos, jeans, zapatillas. Sí, veo que tiene esa energía, aunque tenga 50, 60, 70, 80, ¿vale? Me sale la carta de la Reina de Oros. Siento que muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser que tenga rasgos mulatos o afroamericanos, ¿vale? O tiene de repente el pelo muy rizo, muy crespo también, o descendencia de mulatos o afroamericanos. Es una persona que a lo mejor tiene su propia empresa, su propio negocio también. Siento que a lo mejor de repente esta persona como que no se comunica mucho contigo, pero sin embargo te lleva lo que es en su recuerdo, en su pensamiento. Siento que es una persona que también valora mucho lo que es su parte física porque se cuida mucho, ¿vale? Mira, aquí están las cartitas, te voy enseñando. Me sale la carta también del 9 de espadas. Últimamente hay una persona que te recuerda, hay una persona que te sueña constantemente. Puede ser alguien de elemento aire, nos dicen. Siento que a lo mejor me dices, Richard, últimamente estoy teniendo sueños, últimamente sueño de repente con una persona, me levanto llorando, me levanto un poco estresado, estresada, con taquicardias, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo veo que aquí, cariño, que hay un ángel que está luchando, pero con muchos ángeles negativos. Puede ser el ángel Miguel, aparte del ángel Raguel, ¿vale? Siento que puede ser el ángel Miguel que te está protegiendo. Mira las cartitas, te lo voy a enseñar. Te lo voy enseñando las cartitas, porque yo veo que tú tienes pesadillas, tienes estrés. Me dicen también que tienes que cuidar la salud, ¿vale, Géminis? Cuida la salud.
La carta del 10 de bastos. Muchos de vosotros de repente están lidiando con alguien de elemento fuego o puede ser un Tauro también, ¿vale? Alguien de elemento fuego o un Tauro. Siento que esta persona quiere dejar una situación, quiere dejar una historia, está dispuesto a renunciar a todo, pero yo veo que hay un choque, ¿vale? Por eso te digo, tranquilamente esta persona que quiere dejar todo, que quiere estar contigo, a lo mejor influye lo que es magia. Veo que también de repente esta persona tiene algún tipo de vínculo, de trabajo, de negocio o tiene su propia empresa. Algunos son de piel blanca, cabello castaño, puede ser rubio también, está en un sitio donde actualmente hace mucho frío. El otro punto, puede ser que también sean personas, me vuelve a decir, o rasgos afroamericanos, mulatos, de repente son de piel blanca pero tienen facciones mulatas. El cabello crespito, muy risito, cabello negro castaño, tiene su propia empresa. Veo que esta persona quiere liberarse de algo, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del 9 de oros, pero quiere hacerlo bien. Quiere hacerlo bien esta persona. Mi querido Géminis, yo siento que hay una persona que quiere estar contigo, pero tiene que liberarse. Siento que hay mucha presión, siento que de repente hay mucha manipulación de energías. Por eso te digo que hay ángeles que están luchando para que tú puedas tener la tranquilidad que estás buscando, cariño. Hay ángeles, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Bendiciones y un fuerte abrazo. Coméntame. Hay luchas de energías de ángeles del bien y el mal para que tú seas feliz y te van a entregar un regalo. Hasta la vista.